Allí, la clase anterior habíamos visto interpretación de hemograma completo. Entonces, hoy día vamos a interpretar un hemograma, ¿sí? Tu compañera nos va a ayudar en eso. Ahora sí, comenzamos por los Sí. glóbulos blancos. Ya, podemos ver que los glóbulos blancos están claramente disminuidos porque están en 1,5, mientras que lo normal es entre 5 y 10.000. A nivel de... Está en 1.41, que es 1410. Lo normal, hemos hecho en la anterior clase, es ¿de cuánto? De 4.000, creo, a 10.000, dijo. De 4.000 a 11.000. Muy bien. Hemos visto entonces que hay, ¿cómo se llama eso? Y leucopenia. Una leucopenia. Muy bien. Después pasamos a ver la fórmula leucocitaria. A ver cómo estaría. ¿Qué te llama la atención? Están todos disminuidos, salvo tal vez los monocitos. ¿Ya? ¿Cuántos neutrófilos hay? A ver, chicos. ¿Quién quiere participar? ¿Cuántos neutrófilos hay en este hemograma? Eh, 580. Ya, muy bien. ¿Y cómo estamos? Si hay 580 neutrófilos, ¿eso es normal? Es una neutropenia moderada. Muy bien. Entonces tenemos una neutropenia moderada porque está de 500 a 1000. Menos de 500, la neutropenia es severa. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vemos en la fórmula leucocitaria? A ver, su compañera. Marian. Sí, doctora. Leucocitos. En general, disminuidos. Sí, ¿no? Hay una linfopenia también, una linfopenia moderada. Los monocitos, pues, están en 270. Normal. Normales, los basófilos, eosinófilos, y ya. Ahora pasemos a la hemoglobina. ¿Cómo está? Este paciente es una paciente mujer de 50 años. ¿Cómo está su hemoglobina? Está muy disminuida, perdón, eso es anemia crónica, bueno, no sé, pero disminuida está. Es una anemia. Pues hay una anemia que está entre moderada a severa. Menos de 8 consideramos severa. ¿Y cómo están los volúmenes corpusculares? Normal, ahí sí, no es microcítica. Normal. ¿Cuánto es el volumen corpuscular medio normal? Bueno, acá marcan de 86 a 98. Esos parámetros no te fijes porque no están correctos. Los que hemos hecho en la clase, ¿cuáles son los valores? A ver, chicos, su compañera ya está participando. Ustedes, valores normales de volumen corpuscular medio. Sí, doctora. De 80 a 98, doctora. Ya, 80 a 98. Muy bien hecho. Entonces, ¿cómo estamos acá? Esta es una anemia, entonces. Normocítica, doctora. Muy bien, es normocítica, es una anemia ya severa, normocítica, ¿no? La hemoglobina corpuscular media está normal también, la concentración de hemoglobina corpuscular media está un poco baja, ¿no? ¿Y cómo están las plaquetas? Está en 177,000. Normales, doctora. Muy bien, Ever, están normales. Lo normal es de... Lo normal, doctora, es de 150 a 450. Ya, 450,000, muy bien, Ever. Entonces, están normales. En conclusión, ¿qué hay en el hemograma? ¿Cuál es nuestra conclusión?
¿Qué encontramos? ¿Cómo interpretamos el hemograma? Como dijo, anemia moderada, no microcítica. Es una anemia normocítica, normocrónica, doctora. Ya, ¿y la neutropenia? También hay una neutropenia, ¿no? Entonces, si la hemoglobina está baja, hay neutropenia moderada. ¿Qué se llama eso? Están bajas 2 series. Visitopenia, doctora. Visitopenia. Muy bien, Jennifer Raúl, es una visitopenia, porque están disminuidas. Hay anemia, hay una anemia severa ya, normocítica, y hay una neutropenia moderada, ¿no? Si estuvieran bajas las 3 series, ¿cómo se llamaría? Pancitopenia. Pancitopenia. Ya, muy bien. Entonces, habiendo visto eso, vamos a continuar con el enfoque diagnóstico de las anemias, ¿sí? Este es el tema que faltaba en la anterior clase completar. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la anemia? La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. Los valores de hemoglobina dependen de la edad del paciente. No es lo mismo tener 80 años que tener 40. Con la edad va disminuyendo la testosterona y van disminuyendo los valores de hemoglobina. El sexo, los varones, por efecto de los andrógenos, tienen valores de hemoglobina mayores. Las condiciones ambientales también van a depender. Los valores de hemoglobina dependen de eso. Por ejemplo, el vivir en altura, pues en la altura tenemos valores de hemoglobina mayores. Ahora, como había dicho, en el sexo influye pues el efecto de los andrógenos en la eritropoiesis, entonces los varones tienen hemoglobinas más altas. En la infancia hay un menor tamaño y diferente comportamiento metabólico de los glóbulos rojos. Y hay una disminución de la hemoglobina a partir de los 70 años porque hay un descenso de los andrógenos. ¿Sí? Ahora, esta es una tabla para ver cuáles son los valores de hemoglobina normales a nivel del mar. ¿Ya? A nivel del mar, acá podemos ver, de acuerdo a la edad, ¿no? Como podemos ver, al nacimiento los valores de hemoglobina son mayores y van a ir disminuyendo para que finalmente en los adultos, en un adulto varón, los rangos de hemoglobina estén entre 13 a 17. Y en las mujeres que no son gestantes, entre 12 y 15. Estos valores de hemoglobina en gramos por decilitro son a nivel del mar, ¿no? Entonces, ahora, nosotros vivimos en la altura. Como ustedes saben, han hecho en fisiología, denme un segundo, chicos. Ya. Entonces vamos a continuar. En altura, pues eso iban a leer ustedes, ¿no? Les había dado este tema para que revisen. No sé, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien ha leído cómo son los valores de hemoglobina en la altura? ¿El delegado? Doctora, sí. Sí. Eddie, ¿nos puedes decir cómo son los valores de hemoglobina en la altura? Les había dicho la anterior clase para que revisen ese tema de hemoglobina en altura. ¿Alguien quiere participar, chicos? El día.
hay un factor de corrección, ¿no? Que se aplica por una fórmula que se ha establecido. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que corregir la hemoglobina? Doctora, es porque, bueno, en la altura la hemoglobina aumenta y esta podría generar ciertas dificultades respiratorias porque, bueno, al momento de haber más altitud hay menos oxígeno, este genera una hipoxia, por lo tanto hay menos capacidad de oxígeno que llega a todo el cuerpo, que se distribuye, entonces por lo tanto la hemoglobina creo que regula ese nivel de oxígeno dentro del cuerpo. Claro, muy bien. Ese es uno de los factores, ¿no? Lo que pasa es que nosotros que vivimos en los Andes de Sudamérica no nos hemos adaptado todavía a la altura, porque hay poblaciones que viven en el Tíbet, en Etiopía, que viven a mayores alturas incluso que nosotros, pero que tienen valores normales de hemoglobina. Nosotros todavía no nos hemos adaptado, vivimos menos años que ellos en la altura, y por lo que dice su compañera, porque hay hipoxia, se va a producir en respuesta a eso, van a haber factores de compensación para la altura y uno de ellos es pues el incremento de la masa eritrocitaria, ¿no? Y eso va a hacer que tengamos valores de hemoglobina mayores. Y en algunos pacientes esos valores van a sobrepasar el rango que se considera normal y van a tener lo que conocemos como poliglobulia por altura, ¿sí? Los que viven en otras ciudades de altura como el Tíbet, en Etiopía, pues por diversos mecanismos se han adaptado a la altura y ellos tienen valores normales de hemoglobina o un poquito incrementados. Son factores genéticos, factores de volumen plasmático que ha hecho que ellos se hayan adaptado a la altura. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que aplicar, bueno, considerar un factor de corrección que ya el año pasado ha sido modificado. Antes, para la altitud que nosotros vivimos, de 3.330, pues se tenía que considerar un incremento de 2.4 gramos por decilitro a la hemoglobina que se considera normal para el nivel del mar. Pero a partir del año 2024, pues estos valores han sido modificados y es de 2.1 el factor de corrección para la altura que nosotros vivimos. Entonces, considerando eso y sabiendo que la Organización Mundial de la Salud considera para llamar anemia valores de hemoglobina en mujeres menos de 12 y en varones menos de 13 a nivel del mar, pues nosotros deberíamos tener también estos parámetros claros a nivel de Cusco, con qué valores vamos a llamar anemia para un paciente. No tenemos estudios al respecto, no se han hecho en adultos, ni varones, ni mujeres, pero sí conocemos de este factor de corrección. Entonces, lo que yo les recomiendo para que tengan claro cómo diagnosticar anemia en Cusco es que consideren esta fórmula, ¿no? Cuando hablamos de valores de hemoglobina, no hablamos de un valor exacto, hablamos de rangos. ¿En qué rangos varía la hemoglobina? Entonces, si consideramos este factor de corrección, vendría a ser los valores de hemoglobina en mujeres y en varones serían estos. En mujeres, en esos rangos, 14.1 a 17.1. Entonces, tendríamos que llamar con menos de 14, 13, ya anemia, ¿no? En Cusco. Y en los varones es de 15.1 a 19.1. Con menos de 15 ya estaríamos hablando de anemia. No les recomiendo que estén disminuyendo porque he visto en la práctica diaria que los colegas, ¿qué hacen, no? Les informan un hemograma con 11 de hemoglobina y ¿qué hacen ellos? Comienzan a restarle a 11, le quitan menos 2.1 y me envían pacientes en los que ellos han modificado la hemoglobina. No les recomiendo que hagan eso. Ustedes tienen que saber en qué rangos es normal la hemoglobina para Cusco. Y no tienen que modificar los valores, no les tienen que estar restando menos 2.1 y después el paciente viene y dice, me salió 10 en el laboratorio, pero el médico me dijo que tengo 8. No les recomiendo. Aprendan rangos.
esos rangos tampoco es que sean estrictos. Estamos asumiendo esos rangos considerando los factores de corrección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro a qué se va a llamar anemia en la altura en Cusco? Entonces vamos a continuar. Entre las causas, ¿por qué se produce la anemia? Hay 3 mecanismos para que se produzcan anemia. Uno de ellos es el sangrado, que puede ser sangrado agudo o crónico. Otro es la disminución de la producción de glóbulos rojos o hematíes a nivel de la médula ósea. Por ejemplo, en este mecanismo está la anemia ferropénica o la hemólisis, ¿no? La destrucción de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué mecanismos va a haber una vez que se establece la anemia? ¿Qué mecanismos usa nuestro organismo para compensar la anemia? Primero, hay un incremento de la capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno a los tejidos. Se van a priorizar órganos como el cerebro, el miocardio, ¿no? Se va a priorizar, eso en el segundo punto, la redistribución de flujo sanguíneo, pero digamos a expensas de otros órganos, como son el riñón y la piel, ¿no? Ahora, la capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno, pues va a estar incrementada, va a haber un incremento del 2,3 difosfoglicerato, y eso va a hacer que haya una mayor capacidad de la hemoglobina de ceder el oxígeno. También hay un aumento del gasto cardíaco y hay un incremento de la eritropoiesis que puede llegar a ser 4 a 20 veces mayor. La eritropoiesis es la capacidad de la médula ósea para formar glóbulos rojos. Todos estos mecanismos son fisiológicos y que ustedes han visto cuando hicieron fisiología. Ahora, ¿cómo se manifiesta una anemia? ¿Cómo sé que un paciente tiene anemia? Primero tengo que evaluar al paciente, ¿no? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué antecedentes tiene el paciente? ¿Tiene antecedentes familiares de anemia? ¿Ha tenido anemia al nacer? ¿Tiene ictericia? ¿No tiene ictericia? De acuerdo a eso, tendré que pensar en qué tipo de anemia tiene el paciente. Ahora, los síntomas de una anemia van a derivarse de la hipoxia tisular, de la velocidad a la que se instaló la anemia, de la causa de la anemia. De acuerdo a todos estos 3 factores, van a ser los síntomas. Entonces, en la piel, ¿qué síntomas vamos a tener en la piel? ¿No? ¿Qué manifestaciones? Entonces, ya saben ustedes la palidez, pero muchas veces esta palidez va a ser notoria cuando la hemoglobina ya baja por debajo de 8. Muchas veces con valores mayores de eso no va a ser evidente la palidez. El otro síntoma va a ser la coiloniquia, ¿no? Como pueden ver, eso va a ser una manifestación de una anemia crónica y sobre todo ferropénica. Acá podemos ver acá en la boca hay ragades, ¿no? Acá en la comisura labial, pues estos son signos carenciales, ¿no? Que nos hacen pensar en una anemia carencial, en una anemia ferropénica. Ahora, a nivel muscular, ¿qué podemos tener? Hay cansancio, astenia, debilidad muscular generalizada, calambres, intolerancia al esfuerzo. Todos estos síntomas se pueden presentar, pero son síntomas inespecíficos, ¿no? Pero que nos pueden hacer pensar que un paciente tiene anemia. Ahora, a nivel del sistema cardiocirculatorio, hay taquicardia, puede haber soplo sistólico funcional, puede haber insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, una arritmia y finalmente un paciente puede fallecer, ¿no? La hemoglobina baja y está por debajo de valores de 3, los pacientes fallecen, ¿sí? O sea, no es que un paciente tenga anemia, tiene una anemia hemolítica, va bajando la hemoglobina, estaba en 10, 8, 5, 3, no es que, pues, no pasa nada, los pacientes pueden morir por anemia y sí los hemos visto pacientes que llegan a la emergencia y fallecen en la emergencia por anemia, una anemia también por sangrado agudo, por ejemplo. A nivel del sistema nervioso, ¿qué va a haber? Mareo, cefalea, dificultad para concentrarse, irritabilidad, somnolencia, confusión, letargia, pérdida de memoria, ¿no?
sobre todo también cuando hay anemia ferropénica en los niños, ¿qué vamos a ver? Bajo rendimiento académico, problemas en el desarrollo psicomotor, ¿no? En los niños. Y las parestesias y la dificultad para la marcha, sobre todo en caso de anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12. A nivel del sistema gastrointestinal puede haber anorexia, digestiones pesadas, náuseas, estreñimiento. A nivel del sistema genitourinario pueden haber edemas, amenorrea, ¿no? Las mujeres que tienen anemia severa ya dejan de menstruar, hay disminución de la libido. Esos van a ser en general síntomas y signos que podemos encontrar en una anemia, ¿no? En un paciente con anemia, que muchas veces no son específicos de la anemia, lo podemos encontrar en otras patologías también. Una vez que hemos examinado al paciente, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar exámenes de laboratorio si pensamos que tiene anemia. Y sobre todo, lo primero que vamos a solicitar es un hemograma completo, como ya habíamos visto en la clase anterior. Ahí nos van a dar información sobre los valores de hemoglobina, los volúmenes corpusculares, el ancho de distribución, los valores de leucocitos, de plaquetas. Y otro examen que nos va a ayudar a enfocar el diagnóstico de una anemia son los recuentos de reticulocitos. A ver, chicos, ¿qué son los reticulocitos? Si alguien me podría indicar. Eritrocitos inmaduros. Muy bien, muy bien. Acá creo que quiere participar también uno de los compañeros, ¿sí? ¿Alguien más quería participar? ¿Y por qué va a ser importante el recuento de reticulocitos? Son glóbulos rojos inmaduros. Los glóbulos rojos en su proceso de maduración, que se van a formar desde que son pronormoblastos hasta que son glóbulos rojos, en la sangre periférica, pues el reticulocito está en una fase previa al glóbulo rojo ya maduro. Y va a madurar en un día en la sangre periférica el reticulocito. ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber los valores de reticulocitos? Porque este recuento de reticulocitos nos va a informar sobre la respuesta de la médula ósea a la anemia. Entonces, este es un examen importante que se pide cuando estamos estudiando una anemia. Los valores de reticulocitos normales ahora ya nos dan valores absolutos, son de 25.000 a 85.000 por microlitro. Entonces, esos son los valores que ahora los equipos que tenemos que hemos hablado en la clase anterior, que hacen los hemogramas, nos dan un reporte. Entonces, estos recuentos nos va a ayudar a clasificar las anemias. Si los reticulocitos están por encima de 100.000 por microlitro, vamos a llamar a la anemia como una anemia regenerativa, que significa que la médula ósea responde a la anemia. Y en este grupo de anemias están las anemias hemolíticas y las anemias por sangrado. Si están por debajo de 25.000, 30.000, dependiendo del autor que leamos, estas anemias se van a llamar arregenerativas, es decir, la médula ósea no tiene la capacidad de responder a la anemia, no tiene la capacidad de formar más glóbulos rojos. Estos son los valores que se consideran absolutos normales, ¿ya? Ahora, el problema es cuando a veces nos informan los laboratorios de 0,5 a 2%. En ese caso, para clasificar la anemia con fines de estudio, con la clasificación fisiopatológica, tienen que usar esta fórmula, hallar el índice de producción de reticulocitos. Y se aplica esta fórmula. Los reticulocitos reales del paciente por el hematocrito real dividido entre el hematocrito normal para la edad y el sexo por la vida media del reticulocito en días. ¿Y de dónde van a sacar este dato, la vida media del reticulocito en días? De esto. Esto sale de la maduración o vida media del reticulocito. Como ya les había mencionado, lo normal es que un reticulocito madure un día en la sangre periférica. Pero eso pasa cuando los pacientes no tienen anemia. Cuando tienen anemia,
los reticulocitos salen más precozmente a la médula ósea, entonces van a demorar más días en madurar. Y eso va a depender de la anemia. La maduración, si el hematocrito está entre 30 y 39,9, va a ser de 1,5 días. Si es que el hematocrito está entre 20 y 29,9%, la maduración es de 2 días. Si el hematocrito está en 20% por debajo de eso, la maduración es 2,5 días. Y para aplicar esa fórmula se va a considerar el hematocrito en varones 45% y en mujeres 40%. Entonces, acá se aplica la fórmula y hay que poner este dato, la vida media del reticulocito, y de acuerdo al resultado, pues ustedes pueden definir, ¿esta anemia es arregenerativa o es regenerativa? Y eso nos va a ayudar a clasificar una anemia, nos va a ayudar en el enfoque diagnóstico. Por ejemplo, si acá sale el índice de producción de reticulocitos, me sale 5, que voy a pensar que es una anemia regenerativa. ¿Y qué anemias son regenerativas? Las anemias hemolíticas y las anemias por sangrado. Entonces tendré que buscar estas causas en el paciente. ¿Qué otro examen tenemos que pedir al estudiar una anemia? El estudio de lámina periférica que ya hemos visto la anterior semana. Este examen es muy importante porque nos va a informar sobre la morfología de los glóbulos rojos, también nos pueden informar sobre otras alteraciones que puedan haber, por ejemplo, la presencia de blastos, plaquetas disminuidas en la sangre periférica. ¿Qué otros exámenes se hacen en general para estudiar una anemia? Lo más común, la anemia más frecuente a nivel mundial, el 30% de la población mundial tiene anemia ferropénica. Entonces, esta anemia es la más frecuente, por lo tanto, es lo que más vamos a ver. Tendremos para esto un estudio de perfil de hierro. Si vemos una anemia macrocítica, por ejemplo, pensaremos en una anemia megaloblástica y para eso pediremos dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. Si vemos un paciente con anemia, ictericia y esplenomegalia, pensaremos que está hemolizando. Tendremos que pedir un test de Coombs directo, una deshidrogenasa láctica, aptoglobina sérica. Si vemos que un paciente pues tiene sangrado, tiene púrpura cutánea, tiene sangrado, habrá que pedir también un perfil de coagulación. Ahora, la resistencia acá que dice globular osmótica, la electroforesis de hemoglobina, van a ser exámenes que nos van a ayudar a diagnosticar ya anemias hemolíticas congénitas. Por ejemplo, talasemias, esferocitosis hereditaria, ¿no? También, ¿qué podemos pedir? Si pensamos que un paciente tiene una anemia hemolítica, las anemias hemolíticas pueden ser intravasculares o extravasculares. Las intravasculares son cuando los glóbulos rojos van a ser lisados en la sangre, ¿no? A nivel de la luz, de los capilares, de los vasos sanguíneos. En ese caso, podemos pedir exámenes de orina y vamos a encontrar hemoglobinuria, hemosiderinuria. También podemos pedir dosaje de eritropoyetina, podemos hacer estudios de citometría de flujo, por ejemplo, para estudiar hemoglobinuria paroxística nocturna. También en los casos en que no podamos definir la causa de una anemia haciendo estos exámenes, tendremos que hacer un aspirado de médula ósea, una biopsia de hueso. Podría tratarse, por ejemplo, de un síndrome mielodisplásico, de una aplasia medular. Entonces, acá, digamos, esos son en general los exámenes que podemos pedir para estudiar una anemia. Ahora vamos a ver la clasificación que ya les he estado mencionando. La clasificación etiopatogénica la divide en los dos tipos que ya les he mencionado. La arregenerativa o central, cuando el problema es en la médula ósea, ¿no? Y la regenerativa o periférica, cuando el problema de la anemia es a nivel periférico, como su nombre indica, ¿no? Y en las regenerativas, pues hay una respuesta de la médula ósea, porque el problema no es la médula ósea, el problema es a nivel periférico. Y en las centrales, pues no hay una respuesta de la médula ósea, ¿no? Y la clasificación morfológica, que es la que más usamos, la va a clasificar en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Un momentito, por favor.
Ya, a ver, vamos a continuar, chicos. Esta es la clasificación morfológica y etiopatogénica. Entonces, acá vamos a ver en la clasificación etiopatogénica diferentes causas de anemias, por ejemplo, las A regenerativas o centrales, pues ahí podemos ver, por ejemplo, las insuficiencias medulares, las aplasias medulares, podemos ver por infiltración tumoral, lo más común, las leucemias agudas, por déficit y o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos, por ejemplo, acá lo más común, la anemia ferropénica. En las periféricas o regenerativas, pues como les había mencionado, las causas son dos, hemorragias o hemólisis. Y las hemólisis pueden ser intravasculares o intracorpusculares o extracorpusculares, dependiendo si la causa está en el glóbulo rojo o no. Ahora, la clasificación que más usamos es la morfológica, ¿no? La que llamamos normocítica, microcítica y macrocítica. En el grupo de las normocíticas, lo más común están las enfermedades, la anemia por enfermedad crónica, las anemias hemolíticas, las hemorragias, la anemia plástica, los síndromes mielodisplásicos y las anemias de las neoplasias, de las leucemias agudas, las leucemias crónicas, de las neoplasias de otros cánceres, ¿no? Van a ser normocíticas. Ahora, las microcíticas van a deberse a tres factores: alteraciones en el metabolismo del hierro, ahí tenemos de lejos lo más frecuente, la anemia ferropénica y la anemia por enfermedad crónica. Alteraciones en la síntesis de la globina, como las talasemias. Alteraciones en la síntesis de las porfirinas y del grupo hemo, tenemos las anemias sideroblásticas, la intoxicación por plomo. Entre las anemias macrocíticas, pues vamos a tener dos grupos, las megaloblásticas y las no megaloblásticas. Las megaloblásticas por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, por uso de algunos quimioterápicos o medicamentos que producen megaloblastosis. Y las no megaloblásticas, pues acá tenemos, hay algunas anemias que no son muy explicadas por qué son macrocíticas, pero están en este grupo. Por ejemplo, las que se producen por eritropoyesis acelerada, en las anemias hemolíticas, las que tienen superficie aumentada en la membrana del glóbulo rojo, como las hepatopatías, y de causa no claramente establecida, como el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, en la clasificación de las anemias, también en la clasificación morfológica se puede tomar en cuenta el ancho de distribución de eritrocitos. Veamos, por ejemplo, si una anemia es microcítica hipocrómica y el ancho de distribución está normal. Entonces, ¿qué voy a pensar si está normal y la sideremia, o sea, el hierro sérico, yo le pido el hierro sérico y sale bajo? ¿Qué voy a pensar? En que hay una anemia por enfermedad crónica. En cambio, si está normal, tendré que pedir una electroforesis de hemoglobina y hablaremos de una talasemia. Ahora, si el ancho de distribución está alto, recuerden que ese valor del ancho de distribución nos lo da el hemograma. Si está bajo, ¿qué voy a pensar? Pensaré primero en una anemia ferropénica, ¿no? Si la sideremia está baja y el ancho de distribución está incrementado, pues tengo que pensar en una anemia ferropénica sobre todo. Pero si está normal o está incrementado, pensaré en otros tipos de anemias, como por ejemplo una anemia sideroblástica. Lo mismo va a pasar si es una anemia normocítica o macrocítica, ¿no? Y acá ya en este caso, digamos, vamos a tomar en cuenta los reticulocitos, pero si el ancho de distribución va a estar incrementado, por ejemplo, nos va a ayudar en el diagnóstico y vamos a pensar más en una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un cuadro para que acá vean que el ancho de distribución sí nos puede ayudar en algunos casos a enfocar el diagnóstico de una anemia, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen hasta acá, chicos? Esto es todo lo que es el enfoque diagnóstico. Ahora las clases que vamos a ver, ya vamos a tratar cada uno de los tipos de anemia. En la próxima clase veremos anemia ferropénica y los otros tipos de anemia, específicamente cada uno. ¿Todo está claro, chicos?
El delegado. Sí, doctora. Ya, Sí, muy doctora. bien. Todo bien, entonces. En la próxima clase ya vamos a hacer clases presenciales y vamos a ver anemia ferropénica. Entonces los dejo, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.